Muy bien, hermanos, el día de hoy el sermón lo he titulado Piedad que edifica versus permisividad que destruye. Piedad que edifica versus permisividad que destruye. Pero para comprender lo que vamos a ver el día de hoy en Primera de Samuel capítulo 2, versículos del 11 al 36, que son varios versos, es necesario situarnos en el momento histórico, espiritual y teológico en el que se encuentra este pasaje. Como vimos hace unas semanas, el primer libro de Samuel se desarrolla en un periodo crítico de la historia de Israel. El pueblo de Israel se encuentra en una etapa de transición que en términos formales diríamos que va a pasar de una teocracia, de un gobierno regido por Dios, a una monarquía. El pueblo está pidiendo un rey. Sin embargo, en la práctica, Israel no está pasando de una teocracia saludable a un nuevo sistema, sino de una anarquía espiritual a una monarquía. El libro de Jueces afirma repetidamente que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Ellos no estaban sometiéndose al gobierno de Dios, ellos hacían lo que les parecía bien a cada uno. Y eso evidenciaba que aunque Dios era reconocido como el rey de la creación, como el señor de la creación, su autoridad en sí, en el pueblo, no era obedecida. El pueblo no se sometía a los mandamientos del Señor. En el libro de Jueces se repite al menos 7 veces un patrón continuo. ¿Cuál es este patrón? Que el pueblo peca, Dios permite que caigan en opresión o esclavitud. Luego Israel se lamenta y clama a su Señor, y entonces Dios levanta a un juez o un libertador militar. Para poder entenderlo mejor, a veces cuando leemos un libro de Jueces, pensamos en lo que nosotros tenemos en la mente cuando hablamos de un juez, ¿verdad? Un juez, alguien que está en el palacio de justicia y que dicta sentencias. En este caso, bíblicamente se refiere a un libertador militar escogido por Dios o levantado por Dios para rescatar al pueblo de esa opresión. Y lo siguiente que pasaba es que después de que el pueblo era rescatado, ellos experimentaban paz y un tiempo de liberación, pero pronto volvían a su pecado y el ciclo se repetía nuevamente. Eso es lo que vemos constantemente en el libro de Jueces. Este patrón repetido muestra que el problema no era la falta de libertadores, sino el corazón del pueblo. Y en varias ocasiones también el corazón del juez a cargo de liberar al pueblo. Con el tiempo, Israel llega a una conclusión entre el pueblo, llegan a una conclusión equivocada de que ese sistema no está funcionando. Ese sistema de jueces no está funcionando. Entonces deciden pasar de una teocracia desobedecida a una monarquía. Ellos desean un rey como las demás naciones, dicen ellos. Queremos un rey. Y en ese contexto de desorden, de infidelidad y falta de dirección espiritual, Israel comienza a buscar un rey humano, no como un acto de fe, sino como una respuesta al vacío de liderazgo que ellos mismos habían permitido. Espiritualmente, Israel entonces estaba atravesando una época oscura. El liderazgo sacerdotal estaba corrompido. La adoración que se debía hacer en el templo, había sido trivializada y la autoridad de la palabra de Dios había sido completamente menospreciada. El problema central aquí no es la ausencia de actividad religiosa, sino la falta de fidelidad. Había sacrificios, habían rituales, habían costumbres, habían tradiciones, liturgias y estructura, pero no había un corazón de liderazgo que estuviera cerca de Dios. El liderazgo mismo estaba lejos de Dios y por lo tanto el pueblo también estaba apartado del Señor. Así hemos llegado al primer libro de Samuel y hemos visto en las semanas pasadas a algunos personajes sumamente interesantes. Y en esa narrativa histórica se nos presentan los personajes como Ana, Elcana, Samuel y los hijos de Elí. Ana era una mujer piadosa cuyo nombre significa gracia o favor, y ella era estéril, socialmente humillada. Vivía bajo la vergüenza cultural de no poder dar hijos. En esos tiempos era algo
No era algo que decían, vamos a buscarlo después, vamos a estar un tiempo nosotros como pareja y después vamos a tener hijos. Se casaban para tener hijos, se casaban e inmediatamente buscaban tener hijos. Era parte de la reputación de una familia el tener muchísimos hijos. Y ella entonces era oprimida socialmente y humillada. Vivía bajo la vergüenza cultural de no poder tener hijos y esta situación se hacía aún más difícil por la constante provocación de Penina, la otra esposa de su marido. Penina era fértil, pero espiritualmente era insensible. Ella no caminaba con el Señor. Utilizaba su fertilidad como un instrumento de opresión, lo que nos lleva a pensar que la bendición externa no siempre va acompañada de un corazón temeroso al Señor. Esto era lo que ejemplificaba la vida de Penina. Pero Ana, que era piadosa, responde al sufrimiento no con resentimiento, sino con una oración preciosa. Su devoción es profunda, es sincera y es perseverante. En medio de su aflicción, derrama su alma. El texto dice que derrama su ser delante del Señor y hace un voto que revela una fe madura, una fe entregada al Señor. Ella clama por un hijo, pero no busca un hijo con el fin en sí mismo de simplemente tener un hijo, sino como un don que ella está dispuesta a devolver al Señor. Ana clama por tener un hijo, pero no solamente porque quiere tener un hijo, sino porque quiere enviar un hombre al templo para levantar ese liderazgo que está caído. En ella vemos una adoración que no depende de circunstancias favorables, sino de una confianza plena en el carácter del Señor, en su bondad. Ana conoce la condición de Israel y anhela tener un hijo que pueda ser usado por Dios para restaurar a este pueblo. Ella no pide un hijo para jactarse de fertilidad, ni para jactarse de los logros de su hijo, sino que pide un hijo al Señor con el deseo de instruirlo en el Señor y que viva piadosamente y sea usado para la gloria de Dios. Es en ese contexto que nace Samuel, cuyo nombre proclama una verdad teológica preciosa. El nombre de Samuel significa Dios oye o Dios me ha escuchado. Ese es el nombre que le puso Ana a su hijo por esta respuesta a esa oración. Ahora, desde antes del nacimiento, Samuel, perdón, desde antes del nacimiento, Samuel es consagrado al Señor. Desde que ya estaba en el vientre, Ana sabía lo que tenía que hacer con ese niño. No tuvo dudas. No hay un pasaje que nos hable de que Ana dudó de su promesa una vez que la bendición había llegado. Ella sabía cuál era el propósito. Y una vez destetado el niño, según la tradición de Israel, a los 3 años de edad, fue llevado al tabernáculo para ministrar delante de Dios. Su formación entonces ocurre en un ambiente profundamente hostil. Todo lo que pasaba en ese templo, todo lo que pasaba en esa casa, no era algo que levantara a un varoncito de Dios. Era un lugar donde no se adoraba al Señor, pero él creció en ese lugar y Dios permitió que él pueda ser un hombre del Señor, aún a pesar de que fue criado en un templo donde los hombres no lo estaban honrando. Todo indica que Samuel, a su corta edad, no había tenido delante de sí un ejemplo sobresaliente de piedad. Eso era algo que le faltaba a Samuel. Samuel no había tenido un ejemplo de piedad en cuanto a varones. Había tenido a su madre, pero no a un varón que sea un ejemplo para él. Su padre, Elcana, era un levita, como se observa en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 22 al 28. Y vivía en territorio de Efraín, a pesar de que los levitas tenían un espacio designado donde debían vivir, y él no estaba viviendo en el espacio donde tenían que vivir los levitas. Dios le ordenaba a los levitas que vivan en ciertos lugares para que estén cerca del templo, para que puedan involucrarse en las labores que se realizan en el templo. Pero Elcana se fue a vivir a lo menos 6 a 7 horas en caminata del templo. Estaba lejos del templo. Algunos comentaristas sugieren que esto era debido a que él también quería tener 2 esposas
y de esa manera él podía tenerlas sin que nadie pudiera relacionarlos o verlos o conocerlos. Entonces, esto era algo que estaba pasando en Israel. El templo tenía tradición, tenía liturgia, pero no había devoción genuina. Y los levitas, que debían ser el ejemplo, no estaban cumpliendo tampoco con su llamado. Así que ese es el contexto del pasaje que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver que esta corrupción no solo estaba presente en el pueblo y en algunos jueces, sino que también, eh, no solamente estaba presente en el pueblo y en los jueces, sino también en el templo. En el mismo lugar donde se debía adorar al Señor, la corrupción lo estaba dominando. Ahora, con eso en mente, hermanos, vamos a profundizar en este pasaje y aunque quise hacerlo en 3 puntos, no se pudo, así que vamos a hacerlo en 4 puntos, ¿ok? Y va a ser el primero un poquito más largo que los demás, pero los demás van a ser más breves. El primer punto es un liderazgo sacrificial que honra a Dios. Segundo punto, un liderazgo autoservicial que deshonra lo santo. Tercer punto, un liderazgo permisivo que tolera el pecado. Y cuarto punto, un Dios santo que levanta un sacerdote fiel. Así que vamos a nuestro primer punto. Un liderazgo sacrificial que honra a Dios. Lo primero que vamos a observar en los versículos 11, del 18 al 21 después, y también en el versículo 26, es que en este pasaje vemos al niño Samuel que fue entregado y comenzó a ministrar. Otras versiones dicen comenzó a servir al Señor. Este niño de aproximadamente 4 a 6 años, según algunos comentaristas, ni bien entró a ese templo, comenzó a servir a su Señor. Si saltamos por un momento a los versículos 18 al 21 y luego leemos el 26, podemos ver estos detalles. Él creció y se hizo un joven mientras servía al Señor. Mientras él crecía, su madre lo visitaba una vez al año junto a Elcana y le traían una túnica para vestirlo. En esta reunión anual, Elí le decía a Elcana que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y así fue. Esas palabras fueron oídas por el Señor y el Señor bendijo a Elcana y a Ana y les permitió concebir y dar a luz 3 hijos y 2 hijas. La mujer que antes había sido estéril, ahora había tenido 3 hijos y 2 hijas. Y Samuel, aún viviendo en el templo y permaneciendo ahí, según el versículo 26, comenzó a crecer en estatura y en gracia. O sea, comenzó a hacerse un adolescente, un joven que estaba entregado al servicio del Señor. Ese pasaje, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11, 18 al 21 y el versículo 26, nos presentan un liderazgo sacrificial, un liderazgo que honra al Señor, no expresado desde el poder ni la visibilidad, sino desde la fidelidad y el servicio humilde y una piedad formada desde el hogar. Estamos viendo a Ana, una mujer en Israel, sirviendo al Señor desde la humildad, y vamos a ver un contraste luego con Elí y sus hijos en todo el poder y no sirviendo a Dios, no honrando al Señor. En medio de este contexto espiritualmente decadente, Samuel entonces se levanta como una evidencia de que Dios puede levantar líderes fieles aún en los escenarios más corruptos. El Señor siempre está buscando levantar líderes fieles que puedan gobernar a su pueblo, que puedan dirigir a su pueblo, porque esa es una muestra más de su misericordia y de su gracia. Samuel estaba creciendo en un sistema religioso completamente corrompido. El santuario, que debía ser un espacio de adoración y reverencia, había sido manchado por líderes que utilizaban su posición para satisfacer sus deseos egoístas y pecaminosos. Una de las grandes virtudes o de los grandes puntos especiales, digamos así, que nos muestra Samuel es esta diferencia constante entre un buen líder y un mal líder. Hermanos, vivimos en tiempos donde no se sabe cómo identificar un buen líder en Cristo.
Algunas personas han optado por la permisividad que destruye, simplemente el amor y la gracia. Otras personas han, como los hijos de Elí, han optado por el abuso y el satisfacerse y trasquilar a las ovejas, pero vemos un modelo piadoso en Samuel y en Ana, un modelo humilde, un modelo servicial y un modelo constante. Cuando nosotros vemos que la palabra ministraba delante del Señor se repite en los versículos 18, 21 y 26, esto nos deja claro que la fidelidad que los hijos de Dios rinden al Señor no está determinada ni limitada por el entorno en que son formados. Hermanos, todos vamos a pasar por momentos en que alrededor nuestro se hacen cosas impías. Alrededor nuestro se hacen cosas que no son agradables a Dios. Y a pesar de eso, si tenemos a nuestro Señor, si vivimos una vida en oración como la de Ana, o si estamos pensando en entregarnos al Señor constantemente, el Señor obra. Él nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Samuel estaba haciendo luz en medio de la tiniebla del templo. Imagínense, eso es lo que hemos sido llamados nosotros a hacer. Mira Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de su vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Samuel estaba haciendo esa luz en el templo. Ahora bien, hay un aspecto, hermanos, fundamental que no debe pasarse por alto. Detrás del crecimiento espiritual de Samuel se encuentra la oración perseverante de una madre. Ana no solo oró para recibir un hijo, como hemos dicho anteriormente, ella oró con la convicción teológica de que su hijo le pertenecía al Señor. Su deseo no era simplemente alcanzar la maternidad, sino entregar a su hijo para el servicio del Señor. Y esa promesa no fue momentánea, no fue emocional, sino que fue firme, fue sostenida y fue coherente por años. Año tras año, Ana regresaba al templo o al santuario con una túnica confeccionada por sus propias manos. Imagínate eso. Año tras año, ella dedicaba tiempo para poder hacer estas prendas para Samuel, pensando en que esta prenda le tiene que quedar todo el siguiente año, ¿verdad? Algunos de nosotros tuvimos estos pantalones con 10 plays que nos dejaban nuestros hermanos mayores y los íbamos adaptando conforme íbamos creciendo. Ana cada año pensaba en eso y decía, tengo que hacerle una túnica más bonita, mejor elaborada, ahora va a ser su talla diferente. Y todos los años ella regresaba con Elcana, con su esposo, a darle esta túnica a él. A lo largo del primer libro de Samuel, observamos entonces un corazón consagrado, fiel, obediente, reverente, justo, valiente y confiable. Ese es el corazón de Samuel. Un corazón fiel, obediente, reverente, justo, valiente, confiable y lleno de celo por la santidad de Dios. Eso, hermanos, hermanas, es el fruto de la oración de su madre. Su madre estaba orando constantemente por él y tenía esas características. Aunque estas virtudes se manifiestan claramente en Samuel, quien llegaría a ser un líder prominente en Israel, no debemos pasar por alto, hermanos, que eso fue fruto de la formación de su mamá, de una madre presente, no solamente en la provisión, no solamente en la atención, sino siendo un ejemplo de piedad para él. Ese texto nos confronta, hermanos, hermanas, con una exhortación clara para la iglesia y para las familias de hoy. No debemos esperar a que los niños crezcan para que cobren conciencia de que pueden servir al Señor. Samuel no fue preparado para servir algún día al Señor. Él sirvió al Señor desde pequeño. Los padres deben orar por sus hijos, no solo por sus necesidades, sino por una visión espiritual
de que ellos pertenecen al Señor. Los padres deben estar presentes en la vida de sus hijos, acompañándolos con constancia, con ejemplo y fidelidad. Aún en contextos adversos, como cita el dicho, lo que una madre le canta a la cuna, acompaña al hombre hasta su vejez. No sé si han escuchado ese dicho, pero me lo compartió un hermano americano y me llamó mucho la atención. Lo que una madre le canta a la cuna, acompaña al hombre hasta su vejez. La influencia que tenemos como padres o que tienen las madres y los padres con sus bebés es totalmente trascendental. Es un deber de los padres el estar ahí hablándoles de la palabra del Señor desde que son pequeños. Que ellos entiendan la reverencia al Señor desde que están pequeños. Que ellos entiendan que lo que se hace en la casa no se hace porque yo digo, sino porque Dios manda y porque Dios nos ha colocado como autoridades en el hogar. No sé si han escuchado acerca de Sarah Edwards. Algunas veces ya he compartido eso, me parece que en el Día de la Madre. Ella era la esposa de Jonathan Edwards y ella entendió bien su responsabilidad. Ella crió 11 hijos en los caminos del Señor. Una autora dice, la santificación de Sara no fue en vano. Los 11 hijos de los Edwards habrán tenido su asiento en la primera fila de la espiritualidad de Sara y sin duda fueron influenciados por la piedad que veían en su madre. Pero su influencia no terminaba en la puerta de su casa, considerando que Sara era una mamá que se quedaba en casa y que vivió en el tiempo pre-internet. Su impacto llegó a muchas generaciones e impactó el mundo de manera excepcional. En el año 1900, el historiador A.E. Winship trazó el linaje de Sara y Jonathan y publicó un estudio llamado y publicó un estudio y dijo, muchas de las capacidades y talentos, inteligencia y carácter de más de 1.400 de los miembros de los Edwards se debe al impacto de la señora Edwards. Entonces Winship reportó todo este historial de las personas que él había seguido y lo que encontró fue esto entre sus descendientes. 13 presidentes de universidades, 65 profesores, 100 abogados, un decano de una escuela de leyes, 30 jueces, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 80 personas en trabajos con cargos públicos que incluían 3 senadores de los Estados Unidos, alcaldes de 3 ciudades grandes, gobernadores de 3 estados, un vicepresidente de los Estados Unidos, un contador de la tesorería de los Estados Unidos, y de acuerdo a un biógrafo, los descendientes de Edwards también entraron al ministerio en grandes grupos y enviaron a más de 100 misioneros al extranjero, así como sustentaron también a muchos misioneros y pastores. Ese es el resultado de una madre piadosa que no se quedó esperando a que alguien le enseñe la Biblia a sus hijos, sino que ella misma tomó la voluntad de decir, yo quiero edificar mi hogar con la palabra del Señor. La piedad de Sara dio fruto por varias generaciones y hoy, más de 300 años después, todavía seguimos aprendiendo de su ejemplo. Esa es la influencia, hermanos, de una madre piadosa, y eso es lo que vemos en Ana y el resultado en Samuel. Ahora vamos a ver un contraste, vamos a ver completamente lo opuesto a este gran ejemplo de madre criando a un buen hijo. El segundo punto es un liderazgo autoservicial que deshonra lo santo. Lo que vemos en estos versos es que Ofni y Fines conocían a Dios en teoría, pero no lo conocían en una relación personal. El texto afirma que ellos no conocían al Señor. Y esto no significa, hermanos, que ellos tenían ignorancia intelectual, sino que ellos lo que no tenían era temor reverente y sumisión al Señor. Ellos habían crecido en un entorno religioso. Ellos tenían que haber memorizado todos los 5 primeros libros de la palabra del Señor como todos los niños de esa época.
conocían los rituales, conocían el lenguaje que utilizaban, conocían las normas, pero Dios no tenía un peso en sus decisiones personales. Ellos sabían mucho de Dios, pero no querían vivir para honrar a Dios. Como dice un comentarista, la religión llenaba el templo y sus bolsillos, pero no gobernaba su corazón. Ellos se aprovechaban de la gente y se aprovechaban de la fe para poder llenar sus bolsillos, pero su corazón estaba completamente vacío de Dios. Este es el primer rasgo de un liderazgo autoservicial. Saber mucho de Dios, pero no vivir para Dios ni para bendecir a su pueblo. Qué importante, hermanos. Qué relevancia tiene que entendamos estas enseñanzas en el libro de Samuel. Vivimos en una era donde hay mucho liderazgo que solamente busca aprovecharse de las personas, trasquilar a las ovejas, ganar reputación, ganar popularidad, pero no servir al pueblo de Dios, no amar a Dios, no negarse a sí mismo. Estos hijos tampoco respetaban el mandato de Dios respecto a los sacrificios. La práctica de meter un tenedor de 3 puntas y sacar lo que resultara no correspondía al mandato de Dios. Ellos habían creado ese sistema donde entonces ponían todas las carnes ahí y ellos decían, bueno, lo que salga de este tenedor será para nosotros y el resto para Dios. Pero Dios no había mandado eso. Dios había determinado que la grasa sea dedicada para el sacrificio del Señor y que la grasa nunca se consuma. Pero ellos se consumían toda la grasa, la sacaban y algunos comentaristas dicen que pudieran haberlas vendido o pudieran haberlos hecho ellos cocinarlas al modo que ellos quisieran. Entonces, este acto, que supuestamente era un sacrificio de adoración, se convirtió para ellos en una oportunidad económica. ¿Cuántos líderes han caído por eso? ¿Cuántos líderes no solamente han iniciado obras por eso, pero también han comenzado bien quizá? Comenzaron bien, con un deseo de servir al Señor, pero vieron que los sacrificios, que la religión, que la institución de la iglesia y que las formas en que se podía servir al Señor podían ser más una opción económica y una forma de enriquecerse en lugar de poder servir al Señor, en lugar de bendecir al pueblo de Dios. La grasa de las carnes, de las ofrendas, según el mandato, hermanos, pertenecía y debía quemarse primero como parte esencial del sacrificio. Mira lo que dice Levítico capítulo 7, versículos 22 al 25. Después el Señor habló a Moisés: diles a los israelitas, no comerán ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra, la grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado por las fieras podrá servir para cualquier uso, pero ciertamente no deben comerlo, porque cualquiera que coma la grasa de animal de cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será exterminada de entre su pueblo. No tengamos duda de por qué ellos terminaron muertos. Dios había establecido un mandato. Damos gracias a Dios que ahora ya no está ese mandato y podemos comer la grasita. Pero en ese tiempo no se podía. Era la forma en que tú reservabas todo para Dios. Pero ellos lo que hacían era que lo reclamaban para sí. Esto no era un detalle menor, hermanos, sino que su transgresión directa al mandato divino los ponía en una posición directa de condenación. Al apropiarse de lo que de lo que le correspondía a Dios, estaban menospreciando directamente al Señor. Entonces, hermanos, el liderazgo autoservicial siempre termina invadiendo el terreno que solo le pertenece a Dios. El líder autoservicial cree que él es Dios, que el pueblo es su pueblo y que el honor y la fidelidad deben ser entregados a él. Guardémonos, hermanos, de líderes así. Tengamos discernimiento en nuestros corazones y oremos al Señor que nunca nos permita ser líderes así en nuestro hogar, en la iglesia, en el servicio que hacemos, en la empresa que tengamos,
nunca tengamos un liderazgo autoservicial que se pone en el trono de Dios, que cree que Él es Dios, que cree que el pueblo es su pueblo y que el honor y la fidelidad deben ser entregados a Él. Todo eso no corresponde al hombre, corresponde al Señor. Y cualquier hombre que demande esa lealtad y fidelidad ciega está equivocado. Por eso los hijos de Elí dijeron, dame la carne o la tomaré a la fuerza. Miren esa expresión, dame la carne o la tomaré a la fuerza. Eso revela el uso abusivo de la autoridad espiritual, que no se somete a nadie, que no rinde cuentas, que solamente dice, o me lo das o yo lo hago a mi fuerza. No se trataba esto, hermanos, de un malentendido, sino de un abuso deliberado, organizado, sistemático y evaluado. Ofni y Finés se aprovechaban del respeto que el pueblo les tenía por el sacerdocio que ellos tenían para imponer su voluntad sobre las personas, para sacar provecho de las personas. ¿Cuántas veces vemos que eso pasa una y otra y otra y otra vez? Hombres que se hacen llamar los ungidos de Dios, hombres que se hacen llamar apóstoles, hombres que se hacen llamar los más cercanos al Señor, pero que lo único que hacen es oprimir a la gente, trasquilar a las ovejas y aprovecharse de las demás personas. Aquí, hermanos, el liderazgo, este tipo de liderazgo deja de ser servicio y se convierte en opresión. Eso sucede cuando los líderes comienzan a usar su autoridad espiritual para satisfacer sus deseos personales. Ahora, hermanos, este satisfacer sus deseos personales se puede ver en los dos aspectos. Algunos aspectos duros y firmes para poder controlar, y en otros aspectos suaves y blandos para poder controlar. ¿Se dan cuenta? En los dos aspectos. Por eso este libro es tan importante, porque nos enseña discernimiento, nos enseña quién es un buen rey, quién es un buen gobernador, cuáles son las características correctas del liderazgo. Lo que el texto resalta aquí, hermanos, es no solamente este comportamiento de los hijos, sino algo que Dios ve aún peor, y es la permisividad o la pasividad de Elí frente a la conducta de estos jóvenes, porque él estaba a cargo. Ellos eran sacerdotes y ellos tenían un puesto de mucho respeto, pero el que estaba a cargo era Elí, y él permitió eso. Ahora, cuando él comienza a permitir que este tipo de cosas pasen con las ofrendas y con los abusos, una vez que el pecado entra por una ventana, invita a los demás a romper la puerta y entrar con todo al templo. Entonces Elí permitió que el pecado escalara. Hermanos, el pecado nunca busca dañarte un poquito. Satanás nunca quiere herir solo un poquito. Satanás quiere golpear completamente, matar, destruir. Ese es su objetivo. Y Elí, siendo el hombre a cargo, no batalló contra esto y lamentablemente se empezó a practicar prácticas sexuales en la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, estas eran mujeres que trabajaban en el templo, que servían en el templo, y estos hombres se estaban acostando con ellas, estaban teniendo relaciones. La falta de intervención firme abrió la puerta a una corrupción mayor. Y eso nos muestra, hermanos, que cuando el pecado no es confrontado a tiempo, no se estanca, sino que se profundiza, se normaliza y se expande. El pecado destruye. Y si nosotros no lo pausamos en los hijos, en la familia, va a llegar a destruir. Eso es lo que busca. Por eso les decía, hermanos, esta es una permisividad que destruye. El mundo ahora lo viste de tolerancia
Y es cierto, hermanos, en muchas cosas debemos ser tolerantes ante los errores, ante el proceso de aprendizaje de los hijos, de los niños, de los hermanos, de nuestros hermanos, que nos toleremos, ayudemos, animemos unos a otros. Pero cuando hay pecado explícitamente, corresponde la exhortación con la palabra. Mira los versículos 24 al 25. Mira lo que dice Elí. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Ahora, hermanos, yo sé que esta palabra aquí no nos dice cómo lo dijo Elí. Aquí no hay un tono de, no, hijos míos, ¿verdad? Y tampoco hay un tono de, no, hijos míos, no. Pero por el contexto del comportamiento, de cómo ellos se comportan, cómo ellos reaccionan y cómo él se queda callado y luego cómo Dios le llama la atención, pareciera que esto es simplemente Elí tratando de darles una clase de escuela dominical a sus hijos. Ellos están fornicando en el templo y él tenía la autoridad para sacarlos de ahí, para sacarlos del lugar, para incluso decirle al pueblo, esos hombres han ido en contra de la palabra de Dios, deben ser matados. Eso era lo que Dios ordenaba. Obviamente no concuerda eso con el siglo XXI, ¿verdad? Pero ellos habían corrompido el mismo lugar de reunión y de adoración al Señor. Y él entonces decide simplemente darles una clase dominical, un estudio, y les dice, hijos míos, no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Es una exhortación muy floja, es una exhortación liviana para hombres que están permitiendo fornicación en el templo. Por eso que el Señor les dice, no estorbaste a tus hijos. No estorbaste a tus hijos. Nadie quiere ser un estorbo, ¿verdad? Pero según esta palabra, Dios manda a los padres o a las personas que tenemos autoridad sobre algún joven o adolescente ser esa piedra en el zapato que dice, lo que hiciste está mal, lo que hiciste no honra a Dios. Es mucho más fácil pretender ser como este siglo nos enseña, yo soy más su amigo que su padre y yo lo dejo que él haga lo que él quiera. Al final, si es salvo, será salvo. Y como soy calvinista, todo está predestinado. Si es salvo, va a ser salvo. No tengo nada más que hacer. No, hermanos, Dios nos ha puesto para ser un estorbo en la desobediencia de los hijos. Dios nos ha puesto para ser una piedra en el zapato a los hijos. La otra opción es lo que pasa aquí. No estorbaste a tus hijos, por lo tanto ellos morirán. Esto es difícil, hermanos. Y yo se los digo sin tener hijos. Yo le rogaba al Señor, en medio de preparar esta enseñanza, no quiero ir más allá de lo que los padres puedan entender. Yo no tengo hijos. No puedo entender cómo es el lidiar cada día con esa carga. Tengo de vez en cuando mis sobrinas en la casa. Y en 3 días yo ya no sé qué hacer. Yo no entiendo sus batallas, quizá, hermanos. Pero la palabra dice que debemos ser un estorbo para los hijos. Eso es lo único que quiero apuntar. No tengo cómo decirles, me pasó a mí así con mi hijo, o yo sentí así con mi hijo. Pero la palabra del Señor dice que debemos cumplir el rol de Ana y no ser como Elí. Los padres deben instruir a sus hijos, pero también deben amonestarlos en la gracia del Señor. La instrucción comunica el camino correcto. La amonestación corrige cuando ese camino es abandonado. Enseñar sin corregir produce hijos informados, pero no formados a la voluntad de Dios. Y la Escritura no separa ambas cosas.
El amor verdadero no solo explica, también confronta. Cuando los padres rehúyen la corrección por temor a incomodar, dejan a sus hijos sin una guía moral y clara y los exponen a mayores errores. Por poner límites hoy, decir no a tiempo y ejercer disciplina bíblica puede hacer una gran diferencia en el futuro de tus hijos. Muchas tragedias adultas comenzaron con una niñez sin corrección. El niño que no aprende el concepto de autoridad en el hogar no podrá prosperar en ninguna área de su vida, porque verá toda autoridad como algo que no merece respeto. El hogar es el primer espacio donde se aprende a someterse, a escuchar y a obedecer. Si la autoridad parental es constantemente desafiada sin consecuencias, si permitimos que los hijos se rebelen y griten y levanten la voz y golpeen a los padres, ese patrón se repetirá frente a maestros, empleadores, líderes espirituales, autoridades civiles, policías, y rechazarán siempre la autoridad. Y eso no es una libertad. Eso no es libertad para el niño. Eso es caos para un adulto. Ahora, hermanos, no digo esto para que miremos al pasado y pensemos, ¿qué hice con esto? ¿Cómo no sabía eso antes? Dios es soberano. Yo mismo crecí en un lugar con dureza, sin padres que me enseñaran la palabra de Dios, pero Él obró en su misericordia. Y Él trajo personas que me mostraron el Evangelio, y mis padres no me lo mostraron, pero yo pude mostrarles a ellos, y ahora tengo a mi madre en Cristo y me gozo por eso. Dios es misericordioso y Él perdona las falencias o el tiempo en que nosotros no estábamos con la palabra y no sabíamos cómo criar hijos saludablemente. Pero ahora nos está enseñando esto. Como a Elí, los hijos de Elí mueren, pero luego toma a Elí y le dice, tú encárgate ahora de joven Samuel. Hay misericordia en todo lo que el Señor está haciendo. Pero sometámonos a su palabra desde ahora en adelante, porque Él bendice cuando nosotros comenzamos a obedecer. Hay un doctor, su nombre es Paul Meyer, y él hizo un estudio llamado Crianza Cristiana de los Hijos y el Desarrollo de la Personalidad. Ese estudio se hizo en 1977 y él dijo esto: 5 elementos son esenciales para una relación sana y recta entre padres e hijos. 5 pilares fundamentales. Primero, amor. Amor dominante en el hogar. El amor de los padres entre sí y el amor de los padres hacia sus hijos. Un amor visible, constante y protector que crea un ambiente seguro donde el corazón del niño pueda descansar. Amor. Lo primero que debe haber en el hogar. Yo sé que a veces este patrón no se cumple porque hay madres solteras o padres solteros. Denle a sus hijos una muestra de amor a Dios y de amor a ellos constantemente. Segundo, disciplina. Disciplina regular, justa y firme, no arbitraria ni impulsiva, sino orientada a la formación del carácter y al bien del hijo. Tercero, consistencia. Consistencia no solo en la disciplina, sino también en los estándares, los principios, las respuestas, las reglas y las reacciones. El niño, ojo con esto, el niño no debe ser corregido por una conducta un día y tolerado por la misma conducta al siguiente. Donde no hay coherencia, no hay seguridad, hay confusión. Cuarto ejemplo, en familias saludables, los padres no exigen a sus hijos estándares que ellos mismos no practican. La autoridad moral se sostiene con una vida coherente, no solo con palabras. Si vamos a exigir a nuestros niños que sean piadosos, que hagan un devocional, que perdonen, que hablen con amabilidad, debemos ser nosotros el primer ejemplo.
Y quinto, el liderazgo en el hogar. Un padre presente y también responsable se ha señalado se ha señalado con claridad que una gran parte de las disfunciones emocionales surgen en hogares donde el padre está ausente, es débil o ha cedido su responsabilidad a otras personas. Y entonces la madre ha tenido que asumir ese rol dominante por necesidad. Hermanos, esto no lo digo para que nuestros hermanos que son padres solteros o hermanas que son madres solteras sientan que no van a poder hacer la obra de Dios con sus hijos. Estoy señalando esto porque ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es padre y madre crían a sus hijos. En inglés utilizan raise, levantan a sus hijos. Levantan a sus hijos. Ese es el modelo de Dios. Lamentablemente, todos lo sabemos. Por el pecado nuestro, por el pecado que gobierna en ese mundo, hay hogares que crecen sin padre, hay hogares que crecen sin madre, y hay hogares donde presencialmente está el padre y la madre, pero no están realmente con los hijos. Busquemos someter todas las cosas y cuestiones de nuestra vida y ajustarlas a la voluntad de Dios según su diseño lo más que podamos. Entonces, hemos visto, hermanos, que Elí no estorbó a sus hijos y la consecuencia fue la muerte de ellos. Pero la pasividad de Elí no solo deshonraba a Dios porque él les permitía hacer lo que ellos quisieran hacer en el templo, sino que deshonraba a Dios porque ponía en el altar a los hijos en lugar de tener en el altar a Dios. Esa era la deshonra al Señor. No solamente que ellos hacían cosas que no debían hacer, era que en el corazón de Elí sus hijos estaban en el altar y no Dios. Y de eso trata el tercer punto, un liderazgo permisivo que tolera el pecado. Versículos 27 al 29, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. El efod era como un chaleco que vestían las personas que participaban de ese servicio. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Entonces, hermanos, vemos aquí que el problema de Elí no era una falta de claridad, sino una falta de disposición a la obediencia. Él tenía clarísimo esto. Desde Aarón, por genealogías, este rol le había sido entregado a él. Él sabía lo que tenía que hacer, él había visto buenos ejemplos, pero él prefirió el camino de la comodidad familiar, el camino de no me voy a meter en la vida de mis hijos y les voy a dejar que ellos hagan lo que quieran en el templo del Señor. La exhortación, por lo tanto, es directa. ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí? Y esta pregunta revela el punto central del pecado de Elí. No se trataba de un error administrativo en el templo, de una mala estrategia pastoral, de una falta de liderazgo, sino de un problema de lealtades. Él había escogido, voy a ser leal a mis hijos y no a Dios. Él había invertido el orden correcto, honró a sus hijos por encima de Dios y de esa manera ofendió al Señor. Cuando un líder tolera el pecado para no incomodar, cuando evita la confrontación para evitar manchar relaciones, termina comunicando no con hechos, termina comunicando con sus hechos, a pesar de que con sus palabras pueda decir algo diferente, que Dios no es más valioso que ellos. El liderazgo permisivo siempre termina siendo un liderazgo deshonroso delante del Señor. Y aquí hay una pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros.
¿Estás honrando más a tus hijos que a Dios al no corregirlos? ¿Hay alguien a quien estás honrando que está en lugar de Dios? Quizá no es tu hijo, pero quizá es otra cosa, un trabajo, otra persona. Aquí podemos ver, hermanos, que lo que sucede como consecuencia de no honrar a Dios, sino honrar al hombre, es desastroso. Es la muerte de sus dos hijos en el mismo día. Pero algo interesante es que, aunque los pecados visibles eran de los hijos de Elí, la palabra profética de este hombre de Dios se dirigía primeramente a Elí, directamente a él, no a sus hijos. Él era el responsable. La responsabilidad final recaía sobre él. Su familia había recibido una promesa extraordinaria: participar de un ministerio sacerdotal continuo como parte del linaje de Aarón. Él podía pensar en su familia y decir: mi papá era sacerdote, mi abuelo era sacerdote, mi tatarabuelo era sacerdote y mi tatarabuelo era Aarón. Él tenía un linaje de enseñanza bíblica, pero él decidió honrar a sus hijos antes que a Dios. Pero esa promesa no fue nunca incondicional. La promesa hecha a Aarón de su permanencia demandaba fidelidad, demandaba rendición al Señor. Pero la corrupción de la casa de Elí era conocida por toda la comunidad y su caída era igualmente pública e inminente. Aunque Elí condenaba verbalmente la conducta de sus hijos, en sus hechos, él también participaba de esto. Y quizá por eso esa llamada de atención floja, porque también se veía beneficiado de lo que ellos hacían. En el versículo 29 dice el hombre del Señor: al engordarse ustedes, incluyendo a Elí ahí, con lo mejor de cada ofrenda. Elí se convirtió en cómplice pasivo del pecado que decía desaprobar, pero él mismo se había hecho un hombre pesado por andar comiéndose las grasas de los sacrificios, como dice primero de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Dice que él se cayó y que murió porque era un hombre muy pesado. La tolerancia prolongada o la permisividad pasiva ante los ojos de Dios es siempre vista como complicidad en el pecado. La tolerancia prolongada o la permisividad pasiva ante los ojos de Dios es siempre vista como complicidad en el pecado. El liderazgo permisivo rara vez se mantiene neutral. Con el tiempo acaba involucrándose en aquello que tolera. Hermanos, hemos visto muchas iglesias caer por eso. Cuando caen hombres, si no es un hombre de alto rango, de alta importancia, no hay problema. Vamos a disciplinar, vamos a ser duros, vamos a ser firmes. Pero si se trata de un hombre que puede afectar la reputación del nombre de la institución, vamos a ocultarlo, vamos a esconderlo abajo de la cortina. ¿Y qué pasa con eso? Se crea más santidad porque no se habla del pecado, ¿verdad? No, más pecado surge. Porque el pueblo entiende: Dios no es tan santo. Se puede vivir en pecado. Se puede hacer eso. Hermanos, por eso el juicio anunciado para Elí fue severo. La casa de Elí perdería el privilegio del sacerdocio, sus hijos morirían y sus descendientes tendrían que suplicar por un lugar en el servicio básico en Israel para poder subsistir. Mira primera de Samuel capítulo 2 versículo 30, que es el versículo clave de este pasaje. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué palabra tan dura. Qué palabra que penetra el corazón y nos debería llamar la atención.
Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso sigue siendo una verdad hasta ahora. Todos aquellos que se han arrepentido, que han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, tendrán salvación y vida eterna. Pero aquellos que, como estos hombres, pueden estar en el templo, pueden aprender mucho de Dios, pueden saber mucho de Dios, pero si no se han arrepentido de corazón y no están viviendo para la gloria de Dios, creyendo en Jesucristo como su único Salvador, Señor y Mediador, experimentarán la condenación del infierno. Serán lanzados al lago de fuego con azufre, conscientemente pasarán la eternidad en sufrimiento. Porque yo honraré a los que me honran, dice el Señor, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas son las consecuencias que experimentó Elí por no reprobar a sus hijos, por no estorbar a sus hijos. Mira el texto de Samuel capítulo 2, versículos 31 al 36. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Miren, parte de la condenación es no tener a los ancianos, a los abuelos en la casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Sus dos hijos morirían en un día. Y el versículo 36 dice, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esa es la condición de la descendencia que tendría este hombre por no haber corregido a sus hijos. Así que hasta aquí, hermanos, hemos aprendido un par de cosas. La religión sin obediencia y sin temor de Dios produce rutina espiritual, pero no un corazón transformado. Los problemas espirituales no se resuelven con cambios de sistema ni con soluciones humanas, sino con arrepentimiento genuino de corazón. Dios puede levantar vidas piadosas aún en contextos espiritualmente corrompidos cuando hay oración perseverante y buscamos ser un ejemplo de santidad. El liderazgo que sirve a sí mismo o tolera el pecado termina deshonrando a Dios y dañando al pueblo de Dios. Y también hemos aprendido que Dios es santo y es paciente, pero finalmente Él levanta una esperanza. Y ese es nuestro cuarto punto para terminar. Un Dios santo que levanta a un sacerdote fiel. Versículo 35 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El cumplimiento inmediato de esta promesa, hermanos, hablando terrenalmente, se cumple con Sadoc, quien tomó el lugar del linaje de Elí y sirvió como sacerdote en el reinado de David. Después de que 85 sacerdotes fueran asesinados por una orden de Saúl, Sadoc toma este lugar y él es el sacerdote que sirve fielmente, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que vivía en santidad y sirvió delante del ungido del Señor, que para este concepto terrenal es el rey David. Sin embargo, aunque esta profecía tuvo un cumplimiento histórico en la vida del rey David, la promesa de un sacerdote fiel no se encuentra solamente muerta en ese momento, como que se cumplió en ese momento y se acabó. Hay una promesa de un sacerdote fiel que encuentra su expresión plena más allá del tiempo con el sacerdote más alto por excelencia, el sacerdote fiel y eterno, el sumo sacerdote, establecido no por una genealogía humana, sino por el designio soberano de Dios, y que va a ser sacerdote por siempre, de acuerdo como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25.
Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Jesús, por cuanto Él permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. De este modo, hermanos, la promesa de 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, se cumple de manera parcial en Sedoc, pero alcanza una consumación gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo obediente, en quien el Padre decía, yo en Él tengo total complacencia. Es el sacerdote que no solo ofreció sacrificios, o no solamente se ofreció sacrificios, sino que Él mismo se ofreció como el sacrificio una vez por todas, el justo por los pecadores. Por eso la palabra declara en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué cosa? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, los líderes de esta tierra nos van a fallar. Vemos profeta tras profeta, juez tras juez, apóstoles, hombres de Dios, discípulos, hombres históricamente reconocidos en la iglesia primitiva, hombres en la iglesia moderna, pero quien no fallará nunca es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para terminar, este pasaje nos ha mostrado un contraste claro. La piedad edifica, pero la permisividad o la pasividad destruye. Samuel evidencia que Dios puede levantar fidelidad aún en medio de la corrupción, mientras que Elí y sus hijos nos advierten que tolerar el pecado nunca es un acto de amor. Sin embargo, la historia no termina en el fracaso humano, sino en la esperanza que Dios provee. Este pasaje nos recuerda que Dios no está buscando un liderazgo perfecto, sino corazones que le honren. La piedad que edifica no nace de la posición, sino de la obediencia. Y la permisividad que destruye no comienza con grandes pecados, sino con pequeñas concesiones. La buena noticia, hermanos, para nosotros es que nuestra esperanza no descansa en líderes humanos, ni en sistemas religiosos, ni en familias impecables, sino en Jesucristo, el sacerdote fiel. Él no toleró el pecado. Él cargó la cruz. Él no falló en obediencia. Cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Por eso hoy podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia. Que el Señor, hermanos, nos conceda corazones piadosos que edifiquen casas e iglesias saludables con un liderazgo que honre su nombre y una fe que descanse únicamente en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, perdónanos, Señor, por las pequeñas concesiones al pecado, Señor. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves, Padre Santo. Que no abracemos pecado en nosotros. Que no lo asumamos como costumbres, ni como privilegios, ni como oportunidades, sino que veamos el pecado como lo que es, simplemente algo que tú aborreces. Padre, te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos guardes, Señor, de ser nosotros permisivos con nosotros mismos y deshonrarte de esa manera. Pero también te ruego por cada padre y madre aquí en la iglesia, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, que tú les des discernimiento, que les des sabiduría, que ellos puedan entender, Señor, lo que tú nos has enseñado hoy, Señor,
que la permisividad y la pasividad contra el pecado, Señor, no le hace ningún bien a nuestros hijos. Te ruego, Señor, que esta palabra haya sido expresada con la sensibilidad que tú esperas, Padre Santo. Y si no, te pido perdón, Señor, y pido perdón a mis hermanos. Pero al ver que esos dos hombres, hijos de Eli, murieron, Señor, los dos en un solo día, eso carga nuestros corazones, Padre Santo. Te ruego, Señor, en una generación que aborrece la familia, en una generación del aborto, en una generación de la libertad a los hijos, tú nos ayudes a ser contraculturales y orar por hijos, orar por fertilidad, orar por utilizar y dar nuestros hijos para tu reino, disciplinar a nuestros hijos con amor, de manera que no tengan que perecer como los hijos de Eli. Y te ruego, Señor, como iglesia, que tú nos des un corazón compasivo y misericordioso para con los padres y madres. Te ruego también por los jóvenes que están aquí, por los adolescentes y por los niños, Señor. Ayúdales a ver, Señor, que sus pequeñas desobediencias a sus padres no son pequeñas delante de ti, Señor. Ayúdales a conocer, Señor, que tú eres omnipresente y estás en sus cuartos. Sabes lo que ellos están haciendo. Estás acompañándolos en cada día en sus decisiones. Estás con ellos, Señor, mirándolos cuando ellos están tratando de ofender a alguien, guardando resentimientos, haciendo cosas que no deberían hacer, o mirando cosas que no deberían ver, hablando cosas que no deberían hablar. Te ruego, Señor, que tú pongas esa conciencia en los niños, en los adolescentes, y en cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, a honrarte como una iglesia que realmente respeta tus mandamientos, que ama tu palabra, que ama la iglesia, que ama la comunidad y que se somete, Señor, a lo que tú nos has ordenado. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.